Queridos amigos, hoy estoy creando nuevamente un video para ampliar un poco más el tema de los documentos electrónicos, ya que para muchas personas se ha generado algún grado de dificultad para entender lo que significa realmente este tipo de obligaciones nuevas. Este es un campo nuevo en el que estamos entrando realmente todas las personas que realizamos o desarrollamos algún tipo de labor empresarial. Entonces, voy a tratar de utilizar un lenguaje muy sencillo en una dinámica muy sencilla, explicado para algunas personas que tienen dificultad de entender lo que significan esta nueva era de documentos electrónicos y que están directamente relacionados con las actividades de sus organizaciones como fundaciones, asociaciones, empresas, sociedades y demás que deben llevar contabilidad ajustadas a las normas colombianas y que hacemos referencia a documentos electrónicos para demostrar ingresos, costos y gastos de mis instituciones. Primero que todo, definimos de una manera muy sencilla qué es un documento electrónico. Un documento electrónico es aquel que no está en una hoja de papel, es decir, está en una plataforma y la puedo visualizar mediante algún tipo de dispositivo como computador, como celular o cualquier otro dispositivo en el cual yo pueda acceder de manera electrónica a algún tipo de documento. Los documentos electrónicos, para que tengan validez legal, se deben firmar. Y la firma en un documento electrónico es una clave que yo creo, así como a mi correo electrónico le creo una clave para ingresar. Entonces, yo creo una clave para firmar mis documentos, sobre todo aquellos que voy a formalizar con la autoridad tributaria, en este caso la DIAN en Colombia. Los documentos electrónicos se entregan a la DIAN y a los clientes y a los interesados en ellos de manera electrónica, de una manera muy parecida a como se entrega un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto. Entonces, yo elaboro un documento, firmo el documento con la clave que tengo asignada y le doy a enviar para entregarlo a la autoridad o a la persona a la cual debo cumplirle con este deber. Entonces, el documento electrónico, cuando yo le doy enviar o cuando le doy firmar y aceptar, él se lo está entregando directamente al interesado. Y luego de ello, la idea es que se genere un archivo en el cual ese documento se mantenga y se pueda preservar en el tiempo para poderlo presentar en el momento en que sea necesario, llámese una autoridad o llámese la persona interesada. Para efectos de la DIAN, tenemos 5 clases de documentos electrónicos. Los primeros o los que se están utilizando en este momento son la factura electrónica de venta, la nómina electrónica, el documento soporte para no obligados a expedir factura de venta, los documentos equivalentes y los eventos radian. Como podemos apreciar, son 5 documentos diferentes y voy a hablar de cada uno de la manera más sencilla posible. Cuando mi empresa, mi institución, mi fundación, mi asociación, mi corporación, mi institución tenga ingresos por concepto de venta de mercancías, por venta de servicios, entonces yo debo emitir, crear una factura electrónica de venta. La factura electrónica de venta es un documento electrónico que ya lo definimos. Entonces, para poder crear un documento electrónico que se llama factura de venta electrónica, primero debo solicitar a la DIAN una autorización con una numeración. Luego de tenerla, debo generar una habilitación y una parametrización en una plataforma que me permita crear factura electrónica de venta como documento electrónico. Entonces, yo puedo escoger la plataforma gratuita de la DIAN o puedo comprar un sistema de facturación o un software que me permita facturar todos mis bienes o servicios o mercancías que estoy vendiendo y enviar esa factura tanto a la DIAN como al destinatario. Luego de que tengo parametrizado y autorizado todo el proceso, entonces elaboro la factura electrónica de venta en la plataforma,
se la envío al cliente y cuando la he enviado al cliente ha quedado una copia de ella en la DIAN. Este es el primer documento electrónico. El segundo documento electrónico tiene que ver con las compras o los pagos que mi institución, mi empresa, mi fundación, mi corporación hace a cualquier persona que no está obligada a expedir factura electrónica de venta. Cuando yo voy a un gran almacén y compro mercancías, yo pido que me den una factura electrónica de venta y ellos me envían esa factura a mi correo. Pero cuando contrato a una persona para que me desarrolle una actividad, por ejemplo, puedo contratar un mecánico para que me desarrolle una actividad y en muchas ocasiones encontramos que el mecánico no está obligado a expedir factura electrónica de venta. Puedo contratar un plomero para que me realice una actividad de reparación y muchos de ellos no están autorizados para emitir factura electrónica de venta, o mejor, no están obligados. En muchas ocasiones voy a la tienda, a un pequeño supermercado, y cuando pido la factura ellos no están obligados a expedir factura electrónica de venta porque ejercen su actividad como personas naturales. Entonces, cuando yo le compro o le pago a una persona que no está obligada a entregarme una factura electrónica de venta, soy yo el que compra, o sea, mi fundación, mi empresa, el que tiene que crear un documento equivalente a esa factura para que la DIAN me acepte ese gasto o ese costo. Eso quiere decir que yo tengo que crear una segunda clase de documento electrónico que se llama documento soporte. Quiere decir que en el momento en que yo le compro o le pago a una persona que no está obligada a generar una factura electrónica de venta, entonces yo tengo que solicitar una autorización y una habilitación en la DIAN para poder crear los documentos soporte en una plataforma. Entonces ya quedaría habilitado en dos temas, en la facturación electrónica, que es una, y en el documento soporte, que es otro. Entonces en ese momento, luego de estar habilitado, autorizado y haber parametrizado mi plataforma, entonces ya voy a poder crear un documento soporte para no obligado a expedir factura de venta. Quiere decir, si yo voy a la tienda y hago una compra de 50.000 pesos por diversos bienes y no me entregan una factura electrónica de venta, yo tengo que ingresar a mi plataforma, crear un documento electrónico que se llama documento soporte para no obligados a expedir factura y enviárselo a la DIAN. Esos envíos a la DIAN de este tipo de documento se deben enviar máximo con un acumulado semanal, es decir, que a estas alturas ya se debió haber hecho el primer envío en la primera semana de agosto, el segundo envío en la segunda semana de agosto, y a la fecha que estamos grabando el video, ya para la tercera semana de agosto estaríamos generando casi que el tercer acumulado. Luego viene otro tipo de documento que son los documentos equivalentes a una factura electrónica. La DIAN autorizaba a un grupo de empresas para que emitan documentos distintos a factura electrónica y están establecidos en el listado que podemos ver acá. Por ejemplo, un tiquete de una máquina POS, una boleta de entrada a cine, un tiquete de transporte de pasajeros, el extracto de una sociedad fiduciaria, el tiquete de un transporte aéreo, el documento de juegos, la boleta de juego y azar, el documento que me expiden cuando pago peaje, el documento de la bolsa de valores o el de la bolsa agropecuaria, los recibos de los servicios públicos, la boleta de ingreso a espectáculos públicos, son documentos equivalentes a una factura de venta. Entonces, ejemplo, cuando yo pago el recibo del agua, cuando yo pago el recibo de la energía, pues ese documento que tengo con el que estoy pagando se equivale a una factura. Pero para que la DIAN me pueda aceptar eso como un gasto, entonces tengo que crear un documento equivalente. Es decir, en mi plataforma tengo que crear el tercer sistema de documentos que se llama documento equivalente. Quiere decir que cuando yo pago la energía, yo tengo que ingresar a la plataforma, habilitarme y parametrizar mi plataforma, la plataforma de facturación con un nuevo documento que se llama documento equivalente. Ahí hago la creación de ese documento y cada que yo haga un pago o una compra a una empresa que genere documentos equivalentes, entonces tendré que crear ese documento equivalente
y enviarlo a la DIAN. Esa es la tercera clase de documentos electrónicos. Luego viene la nómina electrónica. La nómina electrónica es el cuarto tipo de documento electrónico. Entonces, cuando yo tengo trabajadores que tienen un contrato de trabajo, ya sea verbal o escrito, entonces, y les pago una nómina y les pago prestaciones sociales y seguridad social, entonces tengo que hacer el reporte a la DIAN, tengo que hacer una habilitación y parametrización de nómina electrónica en la plataforma de facturación, y este es el cuarto documento. Entonces, cada mes, por tarde del día 10 de cada mes, debo elaborar y enviar todo el reporte de la nómina electrónica, donde se contemplen la totalidad de los pagos y descuentos que le haya realizado a cada uno de mis trabajadores. El quinto y último documento electrónico es el que se debe generar cuando se realizan ventas o compras a crédito. Quiere decir, si mi fundación, mi empresa, mi sociedad, mi negocio vende o compra a crédito, tengo que hacer una habilitación en el quinto documento electrónico que se llama eventos radial. Ejemplo, si yo compro o vendo algo a crédito, ejemplo, mejor, si vendo una lavadora a crédito, entonces tengo que generar habilitación y parametrización de eventos radial en la plataforma, y de allí esperar que mi cliente al que yo le vendí me entregue un acuse de recibo, un recibido de satisfacción y una aceptación expresa. Ahora, si soy yo el que compro, mi fundación, mi corporación, mi empresa, si compro algo a crédito, entonces yo tengo que generar en eventos radial el acuse del recibido, el recibido de satisfacción y la aceptación expresa. Recordemos que este tipo de documentos, más que ser obligatorios en hacerlos, implica la aceptación de costos y de gastos imputados a los ingresos. Eso quiere decir, si mi empresa tuvo ingresos en todo un año por 100 millones de pesos y yo por todos los gastos y compras realicé un documento electrónico, entonces puedo decirle a la DIAN, mis ingresos fueron de 100 millones, mis gastos fueron de 90 millones y todos tienen un documento electrónico, entonces me queda una utilidad de 10 millones, le voy a pagar impuestos solo sobre los 10 millones. Pero si yo no le envía a la DIAN los documentos electrónicos que soportan mis gastos, entonces la DIAN no está obligada a aceptarme mis gastos y costos, y en el ejemplo que venimos, es decir, si mis ingresos fueron de 100 millones, pues no voy a tener gastos, y esos 100 millones igualmente serán una utilidad, y sobre esos 100 millones tendría que pagar el impuesto de renta. Yo espero que este pequeño video tenga una mayor claridad respecto de las dudas que muchas personas tienen, para que puedan entender mejor lo que significan los documentos electrónicos, la importancia de elaborarlos, enviarlos a la DIAN y de tener primero que todo las autorizaciones, habilitaciones y parametrizaciones que se pueden hacer, sea en la plataforma gratuita de la DIAN o en una plataforma que se compre para utilizarlo. Muchas gracias.